Muy buenos días tengan todos ustedes. En mi calidad de presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, me permito suplicar al señor licenciado Eduardo Alba Nava, secretario técnico de esta sociedad, sea tan amable de dirigir los trabajos de este simposio, en donde se presenta el libro del señor licenciado Alejandro Flores González, denominado Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel. Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos es muy grato recibirlos en este recinto del humanismo, donde se manifiesta nuevamente nuestra inclinación por la ciencia, por el orden jurídico y por la historia. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México es una institución científica y académica que integra en su seno a connotados intelectuales, científicos, juristas, escritores, artistas y humanistas de la entidad y de la nación mexicana, con grandes aportaciones al conocimiento de la realidad nacional en todos los órdenes de su existencia. De origen conserva los objetivos de promover y realizar investigaciones científicas y culturales de toda índole, y especialmente de aquellas relacionadas con los fenómenos sociales que amalgaman todas las formas en que se expresan los protagonistas de la nación a efecto de contribuir a su conocimiento y resolución. Con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, unidos en un propósito común, postulamos la superación académica y la difusión del conocimiento, proclamando además la vigencia de los más elevados valores del espíritu que enaltecen a la dignidad humana. Aspiramos a seguir enriqueciendo el patrimonio cultural de la entidad, así como preservar y fortalecer nuestra identidad regional, creando nuevos conceptos, sistemas y métodos que corresponden a los nuevos reclamos y prioridades que exige la sociedad plural, participativa y democrática de nuestro tiempo. Hoy, 6 de junio del año 2013, nos corresponde desarrollar este simposium con motivo de la presentación del libro Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel, así como la celebración del Día de la Libertad de Prensa que año con año celebramos. Me permito presentar a ustedes a los participantes de este simposio. Saludo con respeto al maestro en Derecho Germán García Salgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México y presidente del Comité Pro Derechos Humanos, fundador de la Presea al Mérito Civil. Bienvenido, señor diputado, doctor en Derecho Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Honorable Congreso del Estado de Veracruz. Agradecemos la presencia del doctor en Derecho Lorenzo Aldrete Bernal, de Filosofía, investigador en Ciencias Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra presente don José Ofarriz Fortuny, presidente editor del diario Adelante en la Noticia. Desde luego nos acompaña el doctor en Derecho José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional. Igualmente, de forma muy grata y con mucho respeto, saludamos a la doctora Mirel Rocati Velázquez, analista en diversos periódicos y revistas de circulación nacional. El maestro en Derecho Alejandro Flores González, autor del libro Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel. Asimismo, recibimos con afecto al maestro en Derecho Luis Ángel Sánchez Albarrán,
presidente del Instituto de Amparo y Derecho Penal, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Se encuentra entre nosotros también el maestro Gerardo Viloria Varela, presidente de la Academia de Periodismo y Comunicación Social de la SOMEGEM y moderador de este simposio. Es momento ahora para solicitar al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, maestro en Derecho Germán García Salgado, se sirva a realizar el exordio, así como pronunciar sus reflexiones correspondientes a este evento. Muchas gracias, señor secretario. Primero, para agradecer la presencia de tan distinguido auditorio integrado por analistas, investigadores, escritores, literatos y sobre todo comunicadores sociales. Bienvenidos a este recinto del humanismo. Desde luego, dar la más cordial bienvenida y agradecimiento a las personalidades de reconocimiento nacional que en esta oportunidad participan en este simposium para analizar no solamente el libro del licenciado Alejandro Flores González, sino algunos fenómenos de la comunicación social que se han suscitado en México y que se siguen suscitando con evidentes efectos en la vida nacional. También un tema inmerso en los aspectos del derecho constitucional, de la ley de imprenta y de todos los reglamentos jurídicos que enmarcan la función de la comunicación social y del periodismo. A todos ellos que han sido presentados, nuestro reconocimiento intelectual, nuestro reconocimiento por su gran labor que han realizado a través de diversos medios de comunicación y de obras literarias que han engrandecido el espíritu y la conciencia de México que tanto se necesita en nuestros días. Es cierto también que la comunicación social y el periodismo ha sido considerada históricamente como el cuarto poder en las naciones y en los estados. Eso es evidente, a mi juicio, porque tanto en los hogares como en todos los centros sociales, el periodismo penetra hasta lo más recóndito de los espacios materiales y espirituales de todos los mexicanos. A donde no existe una televisión, un radio o un medio de comunicación contemporánea como es la internet ahora, las redes sociales, el Twitter, en donde los medios de comunicación cumplen una función muy importante en la integración de la opinión pública nacional, y esa opinión pública tiene que ver en sus manifestaciones sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. Por eso, esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se aboca en esta oportunidad a analizar a través de tan distinguidas personalidades intelectuales y académicas este libro que es paradigmático de lo que puede suceder en el manejo de la comunicación social a través de sus diversos medios de comunicación. Hemos invitado a estas personalidades que tienen un lugar indiscutido en la opinión pública nacional. Por eso considero que este simposium, que en griego quiere decir banquete, porque los antiguos filósofos griegos se reunían en banquetes para analizar los diversos aspectos que conciernen a los seres humanos, partiendo de la ciencia de las ciencias, que es la filosofía.
Y no hay que olvidar que los simposios dieron origen a la mayor parte de las ciencias, que son las descubridoras de los conocimientos que habrán de servir en forma de verdad a la humanidad en todas sus generaciones. Un simposio es un banquete de ideas, es un banquete de conocimientos y particularmente de criterios personales sobre un tema que se debate. Por esa razón vamos a disfrutar de este simposio con tan distinguidas personalidades. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordar que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística nació en el año de 1833 bajo la inspiración e influjo de un presidente que fue insurgente y que fue fundador de la nación mexicana, como fue don Valentín Gómez Farías, el padre del liberalismo mexicano. Se fundó esta sociedad que, para fortuna de todos nosotros, sigue realizando sus trabajos de estudio, de investigación, de análisis y de propuesta a la sociedad mexicana, para conocer su patrimonio cultural, su gran patrimonio histórico, su patrimonio económico, pero particularmente su patrimonio humano. El ser humano es el centro de sus deliberaciones. Por eso aquí hemos denominado recinto del humanismo, para reflexionar los problemas que el mundo tiene, pero particularmente los problemas de México. Y que aquí, con toda libertad académica, intelectual y científica, se puedan emitir juicios de valor que sirvan para fortalecer la cultura de los mexicanos y podamos ubicarnos en un estadio mejor de entendimiento, de fraternidad y de nacionalismo mexicano, porque finalmente nuestra preocupación es México y los mexicanos. Son 180 años de trabajos ininterrumpidos de esta sociedad, que para fortuna de México sigue realizando sus trabajos intelectuales. En el Estado de México cumplimos 162 años de trabajos intelectuales y de investigación, toda vez que fue fundada por el gobernador liberal don Mariano Riva Palacio, que también fue una figura nacional de análisis y de reflexión. Pero basta también recordar que a esta sociedad han pertenecido y participado con su acción y con sus trabajos, y que ya han dejado una huella indeleble en la historia de México, personalidades como don Andrés Quintana Roo, que fue uno de sus grandes fundadores, de don Ignacio Ramírez el Nigromante, el más talentoso de los liberales y científicos enciclopedistas mexicanos del siglo XIX, pero con gran repercusión hacia la perspectiva del futuro. Quiere decir que don Ignacio Ramírez el Nigromante sigue plenamente vigente en sus planteamientos que expuso en el Constituyente del 57 y de sus grandes libros que todavía dan luz al derecho, a la economía y a la política mexicana. Ignacio Ramírez fue el presidente de esta sociedad en la época más brillante del siglo XIX de México. Don Ignacio Manuel Altamirano, periodista, escritor y republicano distinguido, fue otro de sus presidentes. Don Andrés Molina Enríquez, autor de ese gran libro, Los grandes problemas nacionales, que preludió a la Revolución Mexicana, fue vicepresidente de esta sociedad y que en la Revolución Mexicana planteara ese plan de Texcoco que corría aparejado al plan de San Luis de Francisco y Madero. Don Justo Sierra Méndez, don José Vasconcelos, don Vicente Lombardo Toledano, Jaime Torres Bodet, Isidro Fabel Alfaro, el gran mexiquense, y grandes escritores y periodistas como el propio Francisco Zarco, que fuera miembro de esta sociedad. Todos dejaron
una huella que seguimos porque fueron ejemplo de periodistas y fueron ejemplo de mexicanos siempre en la lucha por el mejoramiento de sus habitantes. Por eso, en este día, seguimos los trabajos de esta sociedad que virtualmente se sigue en la mayor parte de la República. Pero esta es una sociedad plural, es una sociedad en donde la libertad impera en todos sus aspectos, una libertad encaminada a superar y a proponer los grandes cambios nacionales que México requiere en estos momentos. Por eso nos adentramos al análisis de un libro que marcó un hito en la historia política de México, cuando un ciudadano, con todas sus aspiraciones y con todas sus cualidades como político, aspiraba a la presidencia de la República, el licenciado Arturo Montiel Rojas. Había ganado un proceso interno en su partido y tenía muy buenos elementos para poder aspirar a esa presidencia y lograrla. Sin embargo, fenómenos de la comunicación social, de la televisión, a cuyo frente aparecía un payaso mexicano que sigue estableciendo principios, dogmas y acciones en la opinión pública nacional, vestido precisamente de payaso, y eso le resta mucho la calidad intelectual, científica y profesional a los comunicadores y al periodismo nacional. Vale la pena pensar si México, como país y como nación, merece ese tipo de conductores de la opinión pública con todo el peso específico de la fuerza de la comunicación a través de la televisión. No soslayamos la importancia de la televisión, de la radio y de la prensa escrita. Es el cuarto poder indiscutible. No se puede entender una nación sin sus medios de comunicación, pero debe preponderar la libertad responsable, deben preponderar los más altos principios sociales, éticos, profesionales y culturales. Aspiramos a tener un conjunto de medios de comunicación pasados por el tamiz de la ética, de la moral y de los buenos deseos para México y para los mexicanos. Creo que este es el ejercicio que el día de hoy vamos a llevar a cabo en este simposio, partiendo del libro del señor licenciado Alejandro Flores González, que tuvo la valentía de manifestar que las libertades tienen sus límites, que así como hay derechos, hay deberes y obligaciones, y los comunicadores no están fuera de estos principios. Sabemos que este fenómeno es como un péndulo. Si se hace más de lado puede caer en los intereses aviesos y negativos. Por el otro también puede caer en el ataque inmoderado, injusto, y atacar dignidades y personalidades sociales que merecen todo el respeto de los derechos humanos a su dignidad y a su personalidad social. Por eso, este debate, este encuentro a manera de simposio, es bienvenido por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En este recinto del humanismo, cuyos principios de buena fe ser arribar a lo mejor de principios, de reglas, de lineamientos de conducta de todos los mexicanos, basados naturalmente en los principios que nos entrega la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos dos artículos fundamentales de la Constitución que costaron muchas vidas y muchos esfuerzos, como la libertad de imprenta o la libertad de expresión, y fundamentalmente el derecho que tienen los mexicanos a expresar libremente sus ideas, salvo los límites de las buenas costumbres, de la ética y el bien superior de la patria. Por todo ello, agradezco la presencia de
tan distinguidos participantes en este simposio. Agradezco la presencia de tan distinguidas personalidades y hago votos porque saquemos buenos resultados, basándonos en ese principio universal que reza: la libertad nos hará, la libertad y la verdad nos harán libres, libres por la palabra libre, como diría ese héroe mexicano muerto en aras de la libertad de expresión, como fue Belisario Domínguez. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos todos ustedes. La Junta Directiva de esta institución saluda con alta estima a la licenciada Rosa María Coyotecat, directora del Sol de Toluca, que está con nosotros. Igualmente a don Francisco de la Sota, director de Comunicación Social de la Secretaría de Educación. Buenas tardes. Para conducir y moderar las participaciones que dan vida a este simposium, queda en uso de la palabra el maestro en Ciencias Políticas Gerardo Viloria Varela, presidente de la Academia de Periodismo y Comunicación Social de esta sociedad, quien previamente se referirá al Día de la Libertad de Expresión. Maestro Germán García Salgado, presidente de esta ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Distinguidos y honorables miembros que integran esta mesa de honor. Distinguidas personalidades que nos hacen el alto honor de acompañarnos. Señoras y señores. Mañana, viernes 7 de junio, en nuestro país se conmemorará un aniversario más del Día de la Libertad de Expresión en México. Este día fue establecido para festejar por el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés la libertad de expresión en nuestro país. Sin embargo, esta remembranza para los periodistas y medios de comunicación actualmente es de desventura. Periodistas asesinados, amenazados y perseguidos son parte del retrato de un país que sigue inmerso en una espiral de violencia e impunidad. Los ataques contra la prensa no solo se registran en casos individuales de periodistas. Las agresiones impunes se dan también contra los medios, en sus instalaciones y también contra sus directivos. Freedom House, en su reciente informe global, destaca que estamos considerados dentro del grupo de países en donde la libertad de expresión está bajo amenaza. Es importante señalar que la libertad de expresión en México es un valor fundamental para darle continuidad a la democracia en nuestro país. La libertad de expresión, sin duda, contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales, como son la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política ciudadana. La limitación de la libertad de expresión sin duda restringe al individuo a expresar sus propias ideas y con esto se evita que la información necesaria llegue al interesado para la toma adecuada de decisiones. Sin embargo, también es válido destacar que algunos colegas y medios, en ese ejercicio de esa libertad, construyen o reconstruyen
acontecimientos y en múltiples ocasiones sus relatos se alejan de la realidad. Tal parece ser el caso que esta mañana, en este recinto de la humanidad, como ha señalado nuestro presidente, el maestro Germán García Salgado, espacio de libertad, análisis, debate social, razonamiento propositivo, así como de investigación, difusión y divulgación, que promueve esta augusta institución, quedará como testimonio de ello al realizarse diversos razonamientos sobre el libro Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel. En mi calidad de presidente de la Academia de Periodismo y Comunicación Social de esta benemérita sociedad, afirmamos que la función que efectuamos respecto al colectivo social debe ser cumplida con la alta responsabilidad que tenemos frente al mismo, es decir, ejerciendo irrestrictamente la libertad de expresión y prensa para no caer en lo que puede inclusive atentar contra nosotros mismos, es decir, no ser verídicos. Es fundamental deber no perder la conciencia de saber en qué consiste nuestra tarea. No debemos perder el sentido de las proporciones, ya que el límite del derecho humano de la libertad de expresión está dado también en torno al respeto de otros derechos humanos. Si cumplimos con ello, honraremos siempre y rendiremos tributo a nuestros colegas periodistas que al ejercer el derecho humano básico, constitucional de libertad de expresión, han sido asesinados en represalia directa de su labor. Muchas gracias. La delegación de la SOMEGEM en el Valle de México nos acompaña representada por el delegado licenciado Julián Torrijos. Bienvenido, licenciado. Queda nuevamente en uso de la palabra el maestro en Ciencias Políticas Gerardo Viloria Varela, presidente de la Academia de Periodismo, en su calidad de moderador del simposio. Tengo, señor presidente, el alto honor de declarar que es momento de dar inicio al simposio sobre el libro Crónica del juicio mediático, el caso Montiel. Para tal efecto, los comentarios de los disertadores serán con un tiempo que les lleve 8 minutos, con 2 más, si ellos lo requieren, para hacer sus disertaciones. Y ruego que en este sentido sea el doctor Lorenzo Aldrete Bernal, investigador de Ciencias Filosóficas de la UNAM, que nos dé el privilegio de iniciar este simposio. Don Germán, presidente de este simposio, ilustres egregios ponentes, distinguida audiencia. El libro que hoy nos trae aquí es un libro que plantea un aspecto toral, la verdad jurídica. La verdad jurídica frente a lo que el autor considera
la doxa, la opinión. Estamos hablando de un caso de una figura pública a quien se hacen una serie de imputaciones que en el entramado del libro de don Alejandro Flores González va evidenciándose que carecen de verdad jurídica, es decir, son imputaciones que no llegaron a ser jurídicamente constatables. El asunto del libro no es plantear la absolución de una figura pública. De hecho, el autor integró un colegio de notables para tener puntual estudio del expediente. Entonces, aquí no es un asunto que tenga que ver con la impugnación de la labor periodística, de suyo. Esto pues sería francamente descabellado plantearlo. El asunto es, ¿qué responsabilidad hay en quien hace una denostación a una figura pública y su denostación no se traduce en una prueba pericial? En todo caso, quien hace esto debería de asumir la responsabilidad y decir: he sabido que hay tales y tales imputaciones, pero no aseverar de manera apodíctica, irrecusable, los hechos si no van a ser constatables en un tribunal. En la antigua Grecia, quien hacía una acusación, esto está en el Eutifrón de Platón, Eutifrón acusa a su padre de haber causado la muerte a un esclavo, y él va a un tribunal a sostener su dicho. Si yo oculto mi fuente, la responsabilidad sigue siendo mía, pero yo tengo que comparecer y establecer algo que es básico: ¿qué tan constatable es lo que yo estoy diciendo? El autor cita el caso Florence Cassés. Quienes hayan medianamente leído los expedientes del caso se dan cuenta que nada es constatable. Nada es constatable. Entonces, cuando una corte de casación determina irregularidades en un proceso, no está absolviendo a la inculpada, está simplemente estableciendo que no hay verdad jurídica. Entonces, el asunto del libro de don Alejandro, a mi juicio, es ese. El caso Montiel, el caso Florence Cassés, lo que ponen en evidencia son especulaciones, y hay situaciones muy graves para la vida nacional. Cuando, por ejemplo, don Alejandro plantea en su libro que ante las imputaciones que se hacían contra el señor Montiel, cargos como peculado, enriquecimiento ilícito, las propias autoridades federales desmentían eso, pero no se traducía en ninguna comparecencia de quien estaba haciendo esas imputaciones. Cuando no hay justicia pronta y expedita, las especulaciones van generando una espiral irreversible. Aquí en México se llegaron a dar evocaciones que iban desde la Guerra de los Pasteles hasta la invasión en Veracruz en 1838. Entonces se generó una animadversión a Francia. Y cuando uno le pregunta a las personas ¿por qué es culpable Cassés?, la gente no ha leído los expedientes, no sabe quiénes son los testigos, no sabe nada.
Y en el caso del señor Montiel, estamos ante una situación similar. Yo pienso que en la evolución jurídica del país, quien haga imputaciones a figuras públicas debiera comparecer ante tribunales orales y establecer ahí qué tan constatable o no es su dicho. Y estos tribunales deben estar integrados fuera del poder político oficioso. Esto es por el bien de la República. Esto es para atajar lo que nace de la ignorancia. No me voy a extender en este asunto por la brevedad de la exposición, pero yo he sido profesor de griego y hay una tragedia de Sófocles, poco conocida, pero muy ilustrativa de lo que estoy diciendo, que se llama Filoctetes. Filoctetes es un hombre, un arquero, a quien sus compañeros han abandonado en la isla de Lemnos, porque ha sido mordido por una serpiente. El contexto es la guerra de Troya. Y un oráculo establece que Filoctetes debe ser persuadido para volver a Troya y poder tomar las murallas de Troya. Y en esa embajada para convencerlo va el hijo de Aquiles, Neoptólemos, y va el gran esgrimidor de ardides en la mitología griega, que es Odiseo o Ulises, como se le conoce. ¿Y qué le dice Ulises a Neoptólemo? Le dice: ten Filoctetu psigen, hopos, legoisin eclepseis legon. Persuade el ánimo de Filoctetes con ardides sutiles para convencerlo. Y responde Neoptólemo: hoi aristoita fiseis, los que somos virtuosos por índole, alefes legontes, decimos la verdad. ¿Es sano que una figura pública sea impugnada? Sí, sí es sano. Por eso son figuras públicas. Pero lo que es malsano es que quien hace una imputación no tenga que comparecer ante ninguna autoridad y no tenga que establecer lo que es elemental, qué tan constatable es su dicho. Yo diría que esto es, a mi juicio, lo que un estudio como el de don Alejandro Flores González le deja al lector. Yo concluiría con esto: hay que leer el texto. El texto puede servir para ampliar la información sobre los expedientes. La sociedad tiene derecho a conocer los asuntos. Lo que no es válido es defender a ultranza la libre expresión sobre especulaciones. Y en nuestro país se ha vuelto un hábito fustigar desde los medios sin constatar lo que se está planteando. Muchas gracias. Sea bienvenido el señor magistrado José Nieves Luna Castro, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penales, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación. Agradecemos en todo lo que vale su esfuerzo por estar presente en este simposio. Lo recibimos con estima y afecto. Adelante, maestro Vilorio. Después de esta brillante disertación del doctor Lorenzo Aldrete Bernal, rogamos la amable presencia en este simposio en cuanto a su intervención del doctor Eduardo Andrade Sánchez, destacado independientemente de la función actual que tiene,
destacado tratadista de derecho constitucional y gran amigo. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por tu afectuosa presentación. Muy buenos días a todos. Gracias al maestro Germán García Salgado por la invitación, por la oportunidad de participar en este simposio, en este banquete. Saludo con afecto a todos los miembros de la mesa y a todos los presentes. La verdad es que podría dar lugar a horas de disertación el magnífico trabajo de don Alejandro Flores González respecto a la crónica de un juicio mediático, el caso Montiel. Como ya se ha dicho aquí, se trata de contrastar, por cierto, muy bien, lo que se difundió en los medios en relación con el llamado caso Montiel y la verdad que se estableció jurídicamente. Y hay una gran diferencia. Yo en lo particular tengo amistad personal con Arturo Montiel, lo conozco, lo admiro, lo respeto, y da pena ver que una figura que tiene una trayectoria importante de tipo político en su estado y a nivel nacional, y que víctima de la parcialidad, dicho en muchos sentidos, de la información que se presentó en los medios y se potenció, de manera que a partir de meras especulaciones se pretendía o se estableció una verdad mediática. Esto es importante que se combata y se plantee a través de obras como la que hoy estamos analizando de don Alejandro Flores González. La parte donde resume Alejandro en las conclusiones el tema que le ocupa me parece que es central en cuanto a lo que se tiene que discutir en un evento como este. En su quinta conclusión se pregunta qué consecuencias jurídicas genera la difamación que aún prosigue en agravio de un ciudadano, cómo reglamentar la libertad de prensa cuando sus opiniones se confrontan con una verdad legal emitida por la institución legalmente facultada para ello. Y continúa con algunas preguntas que en esencia tienen que ver con la regulación de la libertad de expresión. Y aquí cabe preguntarse si es regulable un derecho como la libertad de expresión. Desde mi punto de vista, por su propia naturaleza, evidentemente lo es. Todo derecho tiene un límite. En una sociedad, en un estado de derecho, el derecho de cada uno de nosotros llega hasta el punto donde está el derecho de otro miembro de la sociedad o de la sociedad en su conjunto. No hay en un estado de derecho, ni puede haber, a mi juicio, un derecho que sea absolutamente ilimitado e incontrolable. La libertad de expresión tiene sus límites en la propia Constitución de la República. Está ahora claramente el respeto a la vida privada, la moral, los derechos de tercero, que no se perturbe el orden público. Todas estas limitantes tienen su razón de ser porque, como nos enseñan desde la escuela jurídica, nadie tiene el derecho de gritar fuego en una sala cinematográfica llena. Puede causar una catástrofe quien irresponsablemente se expresa de un modo que genere un daño. Y lo cierto es que también hay que evitar que los límites de la libertad de expresión se conviertan en algo que la coarte, que la impida, que la frene, que no permita que fluya la información en una sociedad. La libertad de expresión es también, y lo han dicho los órganos internacionales de la materia en derechos humanos, es fundamental para la democracia, es un elemento insustituible en un régimen democrático. Pero los medios como tales, los medios de comunicación y de información, y ahora hasta los blogs, que vemos que en la Gran Bretaña ya están viendo cómo regulan los blogs, y las redes sociales, tienen un impacto sobre la sociedad de tal naturaleza
que constituyen un verdadero poder. No en balde se habla del cuarto poder cuando se menciona a la prensa. Se trata evidentemente de un poder, y de un poder que tiene consecuencias políticas. Es también un poder político. Los grandes medios de comunicación, los grandes consorcios ejercen, practican un poder político legítimo también, porque implica el ejercicio de un derecho que se da dentro de la sociedad. Pero como todo poder, yo creo que es necesario que se plantee la existencia de contrapesos, como lo dice el autor de nuestro texto. Tiene que existir un equilibrio entre la posibilidad de expresarse, de difundir información, y que ésta no constituya un elemento que finalmente se vuelva contra la democracia, porque se convierta en un uso interesado, en un uso a lo mejor hasta pagado en algunos casos, para generar una posición política. Como todo poder, en consecuencia, creo que requiere un equilibrio y un contrapeso. Y miren, creo que lo puedo decir con cierta autoridad, porque he vivido de los dos lados. Yo he trabajado como periodista por muchos años, también como funcionario público, y creo que pues en algunos casos uno incurre en excesos. Yo recuerdo uno, permítanme ser anecdótico, tenía una sección en un programa deportivo hace muchísimos años, yo creo que cerca de 40 años, donde tenía la sección que se llamaba Las Orejas de Burro, y yo colocaba a los árbitros del fútbol nacional orejas de burro cada semana, hasta que el Tigre, don Emilio Azcárraga, un día me mandó a llamar y me dijo: ¿y tú quién te crees? Pues eso es un exceso, no puedes ponerle orejas de burro a la gente. Tú puedes decir que estuvo mal en marcación de un penalti, o que no apreció bien una determinada falta un árbitro, ahí estás como comentarista, pero de otra manera te estás excediendo. Y tenía toda la razón, porque hay límites en la manera, y les digo, yo lo viví de ese lado, del lado del periodista. Uno como periodista se siente depositario de un poder también. Quien ha sido funcionario público sabe cuando lo interrogan los periodistas: oiga, dígame tal cosa, y verdad que tal fulano es un corrupto. Miren, no sé, pero entonces usted no sabe nada. Bueno, la actitud de la prensa, también del periodista, del reportero, a veces se convierte en el ejercicio fáctico de un poder inmediato sobre las personas. Bueno, trataré de resumir. La idea central es que se requiere un equilibrio, y que ese equilibrio, a mi juicio, no se resuelve solo con la autorregulación. La autorregulación tiene una dosis medieval. Lo autorregulable implica que el Estado está ajeno, y el Estado es finalmente la representación de la sociedad para regular a través de leyes, y que las leyes pueden regular toda actividad. No hay actividad ninguna que deba quedar fuera de la regulación justa y equitativa de la ley. Y uno de los planteamientos que habría que hacerse, a mi juicio, y ya voy a entrar a un terreno casi de provocación, pero a ello invita, y qué bueno que lo hace, el libro de don Alejandro Foroles González. ¿Qué hacer con el ocultamiento de las fuentes? Ya lo mencionaba aquí quien me antecedió en el uso de la palabra. ¿Es válida la ocultación? ¿Es válida la reserva total de las fuentes? Si lo vemos bien, este es un fuero. El fuero es un tratamiento jurídico especial, por decirlo de manera rápida, sintetizada. Este es un fuero del que gozamos, permítanme ponerme ahí del lado del periodista, los periodistas, parecido al secreto de confesión, que es otro fuero, de manera que hay un tratamiento jurídico especial para el periodismo en cuanto a las fuentes. ¿Y por qué lo que exigimos del servicio público, que es la absoluta transparencia, no lo exigimos también del otro poder, que es válido que se ejerza, pero que también debería ser transparente? ¿Qué hay detrás de una filtración finalmente? Puede haber un interés político, y lo hay muchas veces. Los ingleses dicen que el único barco que hace agua por arriba es el barco del gobierno, y lo dicen los ingleses. Y el asunto es que una filtración puede implicar la realización de una conducta ilegal. Aquí se observa en el libro cómo salieron datos, si es que existían, de una averiguación previa que por ley debe estar reservada. Si yo como Ministerio Público, y perdonen que lo diga, también he estado de ese lado como procurador de mi estado, si yo como Ministerio Público dispongo de una información reservada en una averiguación
y la filtro a un periodista, aún suponiendo que mi propósito sea bueno, que se sepa algo que debe conocer la sociedad y que para eso están los medios, sí, pero estoy violando la ley para transferir esa información, aún en el caso de que el propósito sea bueno. En muchos casos no lo es. Y en consecuencia, ¿por qué esa actitud, que también implica algún tipo de contubernio entre dos poderes, entre el poder estatal que dispone de la información y el poder periodístico que la puede divulgar, por qué esa sí debe quedar oculta? ¿Por qué sí puede ser opaca? Si detrás de la misma puede estar también una conducta indebida de un servidor público. Hasta ahí lo dejo como una provocación, pero es algo que hay que pensarle y en su caso regularlo. Muchas gracias. Como siempre, un gran gusto escuchar al doctor Eduardo Andrade. Y en el siguiente turno, la analista en diversos periódicos y revistas y obviamente una personalidad en derechos humanos, la doctora Mirel Rocati Velázquez, será nuestra siguiente disertadora en este simposio. Muy buenos días a todos ustedes, señor maestro Germán García Salgado. Muchas gracias por esta invitación y por acogerme en este recinto histórico de tanta carga y tanto amor para todos los mexiquenses también. Distinguidos miembros del Presidium, amigos todos, agradezco a todos ustedes su presencia. Es para mí muy honroso acompañarlos a compartir con tan distinguidos juristas la oportunidad de comentar el libro de nuestro colega abogado Alejandro Flores González, Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel, a quien agradezco de manera muy especial la invitación que me hiciera para participar como comentarista de su obra. Resulta para mí muy satisfactorio y me alegra mucho acudir a esta ciudad de Toluca, tan vinculada a mi desarrollo profesional, para poder departir con tantos amigos a quienes mucho estimo y respeto. Es un señalado honor que en este acto se realice en este recinto, sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que en este año celebra precisamente 180 años de haberse fundado por esa generación de gigantes, integrada por mexicanos que a mediados del siglo XIX realizaron la Reforma y sin cuyo concurso no podemos entender a nuestro México. Al presentar una obra es menester abordar dos aspectos: el autor y el contenido de esta obra. Respecto del autor, lo recuerdo como un joven profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, entusiasta y emprendedor, con quien compartí afanes para incluir en el plan de estudios de nuestra universidad, en los que cursamos él en un momento y yo en otro, las materias económicas, donde han continuado ejerciendo la docencia. Nuestro autor prestigia nuestra profesión en su desempeño como litigante en diversas materias del foro. Ha ejercido su liderazgo natural como presidente de organizaciones gremiales, como la Barra de Abogados del Estado de México, y se ha distinguido también como articulista y conferencista en diversas universidades. En la obra que hoy comentamos, apegándose al apotegma que señala que bueno y breve, dos veces bueno, el autor nos entrega, utilizando el difícil género literario de la crónica, el sucinto relato de un evento político mediático que cimbró en su momento al sistema político mexicano. En su obra nos presenta el desarrollo de un suceso, sus avatares mediáticos y lo contrasta con la verdad jurídica y la verdad histórica del hecho.
El corazón de su obra es un tópico que debe discutirse y entenderse en el marco de la construcción inacabada de nuestra democracia. Iniciemos con algunas reflexiones que la ágil lectura del texto que hoy comentamos me ha traído a la mente y que comparto con ustedes. Los seres humanos por naturaleza somos libres e iguales, y salvo las diferencias naturales, todos tenemos los mismos derechos y compartimos las mismas obligaciones, en el entendido de que el ejercicio de esos derechos se traduce en las condiciones deseables para una vida digna. Todo ser humano es titular de los derechos fundamentales, pero como en toda relación de correspondencia jurídica, simultáneamente a la titularidad de esos derechos existen deberes y obligaciones fundamentales. Cada derecho implica también un deber. El tener un derecho en la acepción jurídica equivale a la imposición por parte de la norma jurídica de un deber correlativo. El derecho a la libertad de prensa implica el deber de expresar la verdad e informar siempre verazmente. La libertad implica hacer todo lo que uno quiera, siempre y cuando no esté prohibido dentro del marco de la ley. En el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau afirmó que es la ley, a la que se considera la más sublime de las instituciones humanas, la que otorga al individuo la libertad, pues somete al hombre para hacerlo libre. Es una sujeción solo aparente, ya que se pierde la libertad solo si en su ejercicio se puede perjudicar a otro. La libertad absoluta haría el mundo inhabitable. Es entonces entendible que sin la posibilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. El derecho a la libre expresión es también uno de los más vulnerados por los gobiernos represores, que quieren impedir que se expresen ideas contrarias a la práctica que se impone. En México, a pesar de la regulación constitucional y legal en nuestro orden jurídico, la libertad de expresión es la realidad actual, Actualmente constituye un problema grave, en tanto que, por ejemplo, cada vez con mayor intensidad, el ejercicio periodístico se ha convertido en una actividad muy riesgosa. El aumento de homicidios y agresiones en los últimos años en contra de comunicadores, organizaciones, defensores de derechos humanos, entre otros, quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, es prueba de lo anterior. Un agravante mayor es la situación de impunidad en la que se mantienen los crímenes cometidos contra quienes comunican hechos y ejercen su opinión libremente. Esta libertad comprende cualquier tipo de materia sobre la que versan las ideas u opiniones que se externan. Las autoridades del Estado no pueden silenciar o reprimir a los gobernados en virtud del contenido de lo que se vaya a manifestar, ya sea religioso, científico, académico, cultural, social o político. Es cierto que esta libertad debe defenderse sin cortapisas, solo que esta libertad tiene límites legales y desde luego éticos, y que esos límites, al ser violentados, constituyen un problema grave del que debemos ocuparnos, en especial cuando el daño causado proviene de los propios medios de comunicación, tanto de la prensa escrita y de los medios audiovisuales, que en 40 líneas ágatas o en 40 segundos de cápsulas informativas son capaces de destruir honras, reputaciones y prestigios construidos a través de largos años de trabajo y esfuerzo. Para quien informa, los derechos de terceros deben respetarse irrestrictamente, en tanto que constituyen el patrimonio moral de las personas, conformado por los derechos de la personalidad,
como el honor, la reputación, los afectos y los sentimientos. Tengamos presente que la propia Ley de Delitos de Imprenta en su artículo 1 señala que vulneran los derechos de terceros la expresión maliciosa que exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o bien que pueda afectar su reputación o intereses. Pareciera que esta es letra muerta. Nadie la conoce, o si la conoce, no la atiende. Esta cuestión toral es precisamente lo que el autor plantea en su texto, como en nuestro país es común esta práctica y quedan impunes acciones que en ocasiones obedecen solamente a vendetas personales, afectación de intereses comerciales o ruindades políticas. En nuestro México debemos de revisar lo que día a día nos presenta la prensa. Podemos encontrar los testimonios del uso faccioso que en ocasiones se hace de los medios para enviar mensajes de venganza política o comercial, golpear al adversario o halagar al patrocinador. Es cierto que hemos avanzado en establecer mecanismos legales para incluir en nuestra normatividad, pero debemos de hacer mucho más al respecto. Debemos iniciar ya de manera perentoria entre todos una nueva etapa en la lucha por la defensa de los derechos humanos, dando cita a quienes tienen la palabra, el micrófono, la tinta y el papel con los que se establecerán los nuevos derroteros impulsores del respeto a la dignidad humana, antes y por encima de cualquier otro propósito, para ampliar los derechos fundamentales en el ámbito público de la crítica y el análisis y para construir un nuevo marco democrático del ejercicio de la libertad de expresión. La aportación cultural de todos y cada uno de los medios de comunicación masiva en beneficio de la sociedad mexicana resulta invaluable si actúan con plena conciencia de que el derecho a la información en la actualidad no distingue fronteras, de que la sociedad exige de ellos una conducta ética, el respeto de los derechos de terceros y, por encima de todo, el respeto irrestricto de la dignidad de todas las personas. Muchas gracias. Un privilegio haber escuchado una argumentación jurídica muy puntual de parte de la doctora Mireli Rocati. En siguiente turno en este simposio agradeceremos la grata presencia, además de intelectual destacadísimo, del doctor José Elías Romero Apis, presidente de la Academia Nacional. Es un verdadero privilegio que mucho agradezco y que me honra mucho el estar con ustedes para hacer algunos brevísimos comentarios sobre el importante libro que hoy nos presenta Alejandro y que me complace estar asociado esta mañana en la presentación. Muchas gracias al maestro Germán García Salgado por la invitación, por la hospitalidad, a todos los miembros de la mesa directiva de esta nuestra sociedad de Geografía y Estadística, y muchas gracias a todos ustedes. Este libro de Alejandro Flores nos despierta una serie de ideas, de pensamientos, de hipótesis, de teoremas e incluso de axiomas que nos recrean la mente, pero que además
pone el dedo en la llaga sobre un tema no emergente, no nació el día de hoy, pero sobre un tema muy novedoso en el devenir de la humanidad. Con un lenguaje certero, ágil, franco, toca el tema esencial de lo que es el comportamiento de la comunicación, el comportamiento de la información, frente o en colisión con los temas de la justicia y con los temas del respeto a la persona en sus derechos esenciales. Decía Marcel Planiol que a los culpables es mucho más fácil elegirlos que encontrarlos. Y por ese ejercicio del menor esfuerzo, también es mucho más fácil que nosotros como integrantes de una sociedad, frente a acusaciones, frente a rumores, frente a suposiciones, nos resulte mucho más sencillo, mucho más fácil tomar de inmediato nuestras decisiones de veredicto que informarnos, que analizar o que poder resolver en conocimiento y en conciencia. El caso que nos presenta o que toma como ejemplo Alejandro Flores, podrían ser muchos casos, pero para la tesis central que está planteando, lo entiendo como un caso muy notable, muy cercano en el tiempo a nosotros, un caso ya histórico, pero cercanamente histórico, de lo que aconteció inicialmente en esos años 2005-2006. Hay cosas que nos quedan claras, hasta los más ingenuos. Hay cosas que todavía nos quedan muy oscuras y que seguirán oscuras en el devenir de los tiempos. Nos queda en claro que había muchos intereses dentro y fuera de su partido para que Arturo Montiel no fuera candidato a la presidencia de la República. Esto es una cuestión elemental de suponer. Donde ya no tengo la misma claridad, donde no lo sé, ni mucho menos lo puedo afirmar, es si estos interesados en que no fuera candidato hicieron algo o simplemente fueron expectantes de los acontecimientos. Lo segundo que no me queda claro es si hubieran hecho algo, si habrían de haber hecho algo, si lo hicieron a la buena o lo hicieron a la mala. Y por último, si hicieron algo a la buena o a la mala, si lo hicieron aisladamente o lo hicieron en concierto deliberado, tramado, urdido y preparado. Lo cierto es que nos queda en claro que a varios protagonistas importantes de la política de ese momento les convenía que Arturo Montiel no fuere candidato de su partido a la presidencia de la República. Repito, yo no sé y nunca sabré si Roberto Madrazo o si Vicente Fox hicieron algo para impedirlo. Lo cierto, y esta es una verdad histórica, es que eso llevó a su partido a contender en condiciones más desangeladas en el 2006, a contender dividido, con una gran parte de sus militantes y sus simpatizantes decepcionados o enojados, y desde luego a competir en condiciones más adversas que al final de cuentas, también dato histórico, lo llevaría por primera y única vez en su historia a una vergonzosa posición de tercera fuerza nacional. Si se planeó, si fue deliberado, si fue deseado, fue eficaz. Eso es un hecho indiscutible. El ejemplo que digo pone Alejandro en este libro nos despierta las siguientes cuestiones y voy a ser muy breve. Nunca como hasta en estos tiempos, a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres habíamos estado tan informados y tan conocedores de lo que acontecía en torno a nosotros
sobre nosotros y para nosotros. La historia de la humanidad, en su gran proporción de tiempos, a lo largo de siglos y de miles de años, simplemente nos refleja una enorme masa de seres humanos hundidos en la desinformación y sumergidos en la ignorancia, sin saber lo que se decidía para ellos y lo que se hacía para ellos desde las esferas del poder y de las decisiones. Hoy, por primera vez, repito, en toda la historia de la especie humana, los hombres estamos tan informados, tan rápidamente informados, pero esto nos despierta dos preguntas esenciales. Sabemos, desde luego, que esto ha sido ya bueno de por sí, que esta información nos ha permitido equilibrios, nos ha permitido ensanchar las posibilidades de nuestra libertad, de nuestra defensa frente al poder, de nuestra convivencia más sana, más clara, y de nuestro posible mejor acceso a estadios de bienestar. Pero lo que no estamos tan seguros es si el uso de estos instrumentos nuevos, de estas posibilidades tecnológicas, sociológicas y políticas, nos sirven no solo para liberar, sino también nos sirven para ejecutar. Nos sirven no solo para estabilizar nuestros equilibrios de poder, sino también para desestabilizarlos, para construir y para destruir. Es muy claro que todos, y esto no tiene vuelta de hoja, que es muy bueno que todos estemos informados. Aquí no habría pregunta que hacer, o la pregunta sería tan elemental: ¿es bueno o es malo que todos estemos informados? La respuesta es unánime. Pero la segunda pregunta: ¿es bueno que todos informemos? ¿Que todos seamos informadores? Porque ya no nos estamos refiriendo tan solo a los órganos formales de comunicación y de información, a los medios formales de comunicación, sino también hoy en día a los medios informales, las redes, a las cuales todos tenemos acceso y que hoy en día, de alguna manera, tienen cuantitativamente un mayor espectro de penetración que todos los medios formales y quizá juntos, y que tienen legítima o ilegítimamente, bien ganado o no bien ganado, una mayor credibilidad que los medios formales. Lo que se nos ocurra hoy en día subir a una red tiene la presunción casi generalizada de que es verdad, y esto tiene un poder incalculable en el devenir histórico. Hemos vivido siempre en un mundo de especulación y de rumor. Hace 50 años se decía un aforismo irónico entre los norteamericanos. Decían que lo único bueno que había tenido el asesinato de Kennedy es que había acallado y relegado los rumores que durante un siglo seguían despertándose sobre el asesinato de Lincoln. Y no estaban hablando de algo meramente chistoso. Simplemente les recuerdo que formalmente el expediente del asesinato de Lincoln se cerró cerca del año 1980, es decir, 120 años casi después de consumado el asesinato, cuando el gobierno decidió cerrar formalmente todo el expediente de investigación y judicial. Habría muchas cosas que preguntar, pero tenemos todavía muchos años, muchos siglos para darnos las respuestas. Ojalá que las respuestas que nos demos sean acertadas, sean las precisas, y en ello mucho nos ayudará la crónica de un juicio mediático, el caso Montiel, que hoy nos regala Alejandro Flores. Creo que es un libro que todos debemos leer
y que todos debemos recomendar. Muchas gracias a ustedes. Con la sencillez y elocuencia que lo ha caracterizado, hemos tenido con nosotros a nuestro muy querido amigo, el doctor José Elías Romero Apis. Solicito respetuosamente la presencia en este espacio de nuestro querido amigo, el maestro en Derecho Luis Ángel Sánchez Albarrán, presidente del Instituto de Amparo y Derecho Penal, Colegio de Abogados, ACE, por favor. Muy buenas tardes, distinguido presidium y distinguidos asistentes. Maestro Germán García Salgado, muchas gracias por permitirme hacer comentarios sobre crónica de un juicio mediático, el caso Montiel. Como creo que queda evidenciado, esta obra es provocativa y en tal virtud nos da la oportunidad de muchas reflexiones, muchos comentarios, y quisiera yo hacer simplemente un comentario sobre dos aspectos fundamentales. Uno, lo que el autor nos narra sobre Julio Scherer, que nos habla en su libro de impunidad. Y por otra parte, en el otro eje, en el otro cuerno, hablaríamos de la verdad jurídica. Si se dan cuenta, existe aquí una contradicción, y mi propósito, mi objetivo es lisa y llanamente presentar a ustedes una especie de conciliación entre ambos términos. La metodología que utilizo es muy sencilla, es epistémica y semántica. Me permito, desde luego, llevar a cabo el siguiente itinerario. Primero, daré lectura brevemente a dos aspectos señalados en este libro. Por una parte, como lo anuncié, está lo que señala Julio Scherer en su libro Impunidad. Y por otra parte, lo que nos dice don Alejandro Flores González en relación a esa verdad jurídica, es decir, las instancias jurídicas como son la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Procuraduría General de la República, la comisión que se formó y las instancias federales a través del amparo y la revisión, nos permiten ver esa verdad. No hay pruebas suficientes para poder iniciar una averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, que son los fundamentales que se le atribuyeron a nuestro exgobernador Arturo Montiel Rojas. Y aquí salta en sus comentarios de el autor un aspecto fundamental, el principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia tiene varias lecturas. Ya connotados juristas como Jordi Ferrer, como Luigi Ferrejoli y como Michele Tarufo nos hablan de un garantismo. Ciertamente debemos decir que el término juicio, bueno, pues es metafórico, porque realmente no hubo tal juicio. No llegó a ser consignada la averiguación previa. Queda dentro de la Procuraduría
ese cúmulo probatorio que no acredita en absoluto el que Arturo Montiel Rojas haya cometido alguno de los ilícitos. Estamos hablando, repito, de presunción de inocencia. Aquí, en presunción de inocencia, tenemos, decía yo, varias lecturas, como garantía constitucional, como regla de tratamiento, como regla de conocimiento y como regla de prueba. Creo que al caso, lo aplicable es precisamente, por un lado, la presunción de inocencia como regla de prueba, y por otra parte lo que podríamos llamar un estándar de prueba. Ya lo mencionó el doctor que me antecedió al hablar del caso de Florence Cassés, en donde parece ser que los mass media se preocuparon por crear la idea de una especie de culpabilidad. Sin embargo, entendemos que si no tenemos un estándar de prueba más allá de la duda razonable, no podemos entender que haya una verdad jurídica. No obstante, aquí la provocación va en el siguiente sentido. Afortunadamente, para el caso Montiel, afortunadamente para el caso de Florence Cassés, hay una especie de absolución, no digo que hayan salido absueltos. En el primer caso, no se constituye, no se arma los extremos del artículo 16 constitucional. Y en el segundo caso, bueno, la Suprema Corte de Justicia consideró que debería, por las razones que esgrime, dejarse en libertad. Bien, creo que aquí debemos bajar de estos personajes públicos a toda la población esta idea de estándar de prueba. Repito, estándar de prueba que debe ir más allá de la duda razonable, de manera concomitante con ese principio de presunción de inocencia. Lo que desafortunadamente para el grueso de las personas que están actualmente procesadas no existe ese beneficio. Bueno, en los textos existe. Tenemos realmente en la Constitución, a partir de la reforma de 2008, este derecho. Pero en la praxis, de manera empírica, no podemos percatarnos de que se aplique justamente. Creo que aquí quedaría esa reflexión. No solamente para personajes importantes, no solamente para aquellos personajes a los que alumbren los reflectores, sino para toda la población deben existir y deben aplicarse esos derechos humanos. Muchas gracias. Le damos nuestro reconocimiento al maestro por su puntual precisión en este simposio, en su intervención. Rogamos ahora la presencia del magistrado del segundo Tribunal del Circuito de Materia Penal del Poder Judicial de la Federación, doctor José Nieves Luna Castro. Por favor, señor. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación para poder formar parte de este evento tan especial. Es para mí un placer poder compartir tan distinguida mesa de presentadores y en lo particular poder contribuir a la presentación de este libro del señor licenciado Alejandro Flores González. Muchas gracias a ustedes también por su presencia, por su paciencia y de antemano ofreciendo una disculpa por el arribo tardío a este hermoso lugar. Muchas gracias. Bien, yo comenzaría
retomando en todo lo valiosísimo de las expresiones de quienes me han antecedido, la idea, por un lado, de los derechos humanos, la idea de la libertad de expresión como uno de ellos, o el derecho a la información, mejor dicho, y, por otro lado, el aspecto jurídico y la función judicial. Hace algunos meses que tenemos la responsabilidad por comisión de la unidad de implementación de las reformas penales, de amparo y derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación, y precisamente en la mañana de hoy en la Ciudad de México, en la Suprema Corte, hubo un evento en el que el señor ministro presidente daba anuncio de que a partir de hoy se pone en marcha un programa nacional de capacitación y difusión en materia de amparo. Y en este programa nacional pues intervienen instituciones como la propia CONATRIP, que es esta Confederación de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de la Judicatura Federal. Y la idea es difundir a través de cursos de capacitación generales, tanto para los operadores de los sistemas como son jueces y magistrados federales, jueces y magistrados locales, en general jueces y autoridades judiciales de todo tipo del país, un acercamiento a lo que es la nueva ley de amparo y toda esta problemática que encierra su implementación, su conocimiento. Al término de este evento, se me preguntaba por algunos integrantes de los medios de comunicación, precisamente cómo iba a funcionar, por un lado, el sistema de los juicios mediante el sistema acusatorio, las audiencias, las salas de audiencia, con todos estos principios que le caracterizan, y por otro lado, la intervención de los medios en esta difusión de los procedimientos penales. Y esta pregunta surge porque en los lugares en donde ya existe este tipo de proceso penal, pues se han suscitado algunos conflictos, y en otros en donde no existe, pues existe todavía o subsiste la inquietud de cómo se va a regular esto. Y la respuesta que yo daba es algo que a mí, de manera muy precisa, me inspira en el comentario de nuestro autor de esta tarde. Es decir, la contradicción aparente entre el procedimiento judicial, el derecho a la información por un lado y la actividad mediática, que son cosas distintas. Y entonces, antes de culminar con la respuesta que se dio a los medios, yo quisiera introducir estos factores. El derecho a la información no es un derecho del ejercicio a la divulgación, sino un derecho de las personas, un derecho humano de las personas a ser informado. Pero también ese derecho tiene otra parte igual o más importante, que es el derecho a la custodia, a la reserva de la identidad, de los datos personales y de todo aquello que como información puede serle útil o que mal manejada o malintencionadamente difundido le puede ser perjudicial. De manera que la actividad de difusión de datos es una actividad laboral, es una actividad distinta que utiliza como objeto, a veces de mercadotecnia, la información. Por un lado, somos conscientes de que las autoridades, particularmente las autoridades judiciales, a veces han pecado, han omitido cumplir debidamente con sus funciones de autoridad, indudablemente. Indudablemente que hay autoridades o ha habido autoridades que fallan a su función de cumplir con una justicia pronta y expedita, como nos lo recuerda en algún apartado este libro del que hablamos hoy. Pero ahí la función judicial falla por omisión en hacer lo que debe hacer. Pero por otro lado, los medios, en su actividad, en esa importantísima labor de dotar de información a la ciudadanía, también fallan. Pero fallan no por omisión, sino por intrometerse o excederse en funciones que no les corresponden. A los medios no les corresponde emitir juicios de culpabilidad.
En un Estado democrático, esta función, a través de los principios caracterizadores del Estado de Derecho, como la división de poderes, corresponde a los órganos facultados y responsabilizados de ello. Por lo tanto, los medios cumplen esa importantísima labor describiendo lo acontecido, que es muy diferente a introducir opiniones y juzgamientos que dañan, que afectan y que laceran los derechos de una persona. El doctor destacaba el principio de presunción de inocencia. Es la respuesta que se les dio a estos informantes que me cuestionaban en la mañana. Queremos un Estado democrático, queremos un Estado de Derecho, queremos avanzar hacia juicios penales más transparentes, donde haya estos principios de concentración, mediación, contradicción, igualdad. Bueno, asumámoslo con todas sus consecuencias. Una de ellas es reconocer el principio de inocencia al grado de que nadie puede ser estimado culpable en tanto no haya un fallo que así lo declare mediante un procedimiento legal y jurídicamente válido. Entonces, los medios pueden describir la existencia de juicios, pueden estar presentes en las salas y ver lo que los jueces hacen igual que cualquier otro miembro de la sociedad, porque los medios en ese sentido tienen el mismo derecho que tiene cualquier otro ciudadano. Pero lo que no pueden hacer es difundir imágenes del rostro o hacer imágenes o difusiones que puedan poner en riesgo el derecho de esa persona a su presunción de inocencia. Por lo tanto, la ley tendrá que regular y bajo responsabilidad de los jueces tendrá que establecerse el libre acceso de los medios, claro que sí, pero cuestionando, preguntando al interesado en cada caso si es de su voluntad permitir fotografías, imágenes o difusión genérica de lo que respecto de él se imputa como culpable de un delito. Lo mismo que respecto de la víctima, lo mismo respecto de los menores o de las personas involucradas en un delito. Este ejemplo pone muy en evidencia lo que se ha estado reiterando el día de hoy. La función de los medios es invaluable en un Estado de Derecho para fines de difusión de la cultura, de difusión de la realidad. Pero esas fallas de las autoridades judiciales eventuales no justifican la utilización de la actividad jurisdiccional como un producto, como una mercadotecnia susceptible de explotar y de vender a los mejores intereses en función de circunstancias particulares. Casos hay muchos. El caso Cassés, el caso Polet, el caso Salinas, el caso Posadas, y así podríamos encontrar muchos, en donde la resolución jurisdiccional establece una verdad jurídica en términos de legalidad imputable, observable, plasmada en sentencias, plasmada en documentos que revelan el cómo y el por qué se llegó a una verdad jurídica. Pero los medios generalmente difunden otro tipo de apreciaciones. Aquí lo importante es que esta reflexión a la que se nos ha invitado en suma el día de hoy y a la que yo me adhiero, nos debe llevar a reflexionar igualmente sobre la importancia de la cultura de la legalidad. Y en esa cultura, el debido ejercicio mediático y el debido conocimiento de la función jurisdiccional sin duda contribuirá a esa transparencia y a esas respuestas que mencionaba el doctor Apis hace un momento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos al señor magistrado doctor Luna Castro su muy clara exposición y rogamos hoy sea quien cierre este simposio a don José O'Farrill Fortuny, presidente editor del diario Adelante la Noticia, por favor. Muy buenas tardes a todos. La responsabilidad social de la prensa. Muchas gracias a mi amigo, el maestro Germán García Salgado,
presidente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por esta invitación. Para comentar el libro del prestigiado abogado Alejandro Flores, quien toca desde el ángulo legal un tema polémico en su momento controversial, que afectó a una familia, pero en especial a un político de intachable trayectoria como el licenciado Arturo Montiel Rojas, quien fue satinizado injustamente desde los medios de comunicación en un juicio sumarísimo que definitivamente no respondió a la realidad de los tribunales de justicia, tanto mexiquenses como de la nación, que finalmente encontraron que Arturo Montiel Rojas fue inocente, que fue víctima de una calumnia orquestada desde los bajos mundos de la política nacional. Pero el daño ya estaba hecho. Por eso agradezco la invitación para hablar sobre la responsabilidad social, ética, profesional de la prensa, sin olvidar tampoco que en el fondo existen intereses de grupos o de personas en lo político, lo económico y lo social, que por motivos personales perversos manipulan las noticias haciéndolas llegar a los medios para satisfacer inconfesables intereses. Hoy en día los medios de comunicación se entienden como un servicio a la sociedad, que cumplen un papel destacado en la formación de la opinión pública dentro de las sociedades democráticas, lo que implica adquirir un compromiso ético con los intereses comunes del público. El tradicional planteamiento de la libertad de los medios referente al ejercicio de sus derechos de expresión y de información se complementa en la actualidad con el reconocimiento de principio de responsabilidad social aplicado a su labor. El crecimiento de la influencia y el poder de los medios obliga a adoptar unos criterios que en uso responsable de los mismos. El primer eslabón dentro de los medios de comunicación lo representa el propio periodista. Así lo contempla el profesor Ernesto Villanueva en su libro Deontología Informativa, al definir la deontología profesional periodística como el conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente por quienes profesan el periodismo por razones de integridad, de profesionalismo y de responsabilidad social. Esta última se deriva del daño que para el conjunto de la sociedad puede tener la conducta inapropiada del periodista. Para ser efectivo ese uso responsable y cuidadoso de los medios, se necesita establecer unos criterios que regulen su actividad. El Estado y el mercado no resultan las opciones más adecuadas para esa regulación. En aras de dar un valor preferente a la libertad de expresión y de información, Denis McQuail afirma que la responsabilidad social debe de ser asumida por la autorregulación y no por intervención del gobierno. En este sentido, Hugo Aznar, profesor de Ética de la Comunicación de la Universidad Cardenal Herrera, CEU de Valencia, constituye una iniciativa de la sociedad civil, a la vez que una regulación de ontología y moral. La autorregulación agrupa una serie de instrumentos y mecanismos con el objetivo de garantizar que la actuación de los medios se ajuste a los valores y normas de su actividad. A través de uno de estos instrumentos, los códigos deontológicos del periodismo, los profesionales de los medios promueven la búsqueda constante de la verdad, el ejercicio de la responsabilidad social en el manejo ético de la información y la generación de una opinión pública libre y responsable. Estos conceptos tienen su origen en la llamada teoría de la responsabilidad social de la prensa, planteada en 1947 a raíz del informe de la Comisión Hutchins en la Universidad de Chicago. El informe partió de la situación decadente de los medios en Estados Unidos con el convencimiento de que el sistema de libre mercado
no aseguró la libertad de prensa ni los beneficios sociales que se derivan de ella. La comisión señaló 5 funciones que debían cumplir los medios de una sociedad. Primero, hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos diarios con contexto y sentido. Segundo, servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas. Tercero, proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes en la sociedad. Cuarto, presentar y explicar las metas y valores de la sociedad. Y quinto, garantizar el acceso pleno a la información relevante del día. De esta forma surge la corrupción social de la información, no considerar a los medios como una industria más en un mercado libre de ideas, sino como unos entes con una responsabilidad ante la comunidad social y el bienestar general, y esa responsabilidad social carece de sentido si no se sitúa dentro de un contexto ético. Con los procesos de obtención, producción y emisión de la información se inicia la responsabilidad social de un medio de comunicación. En esos momentos debe predominar el principio de veracidad, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que pueden ser afectadas con la divulgación de la información. Estas acciones no merman en absoluto el derecho de los medios a informar libremente, pero sí deben hacerlo dentro de los límites del bien común y del respeto a los derechos de las personas. Con el ejercicio ético del periodismo se establece un compromiso con la sociedad y en especial con el principal destinatario de la información, el ciudadano. La sociedad recíprocamente ofrece su credibilidad y confianza hacia el trabajo del periodista. La mayoría de los códigos deontológicos recogen una apelación común a la responsabilidad social de los medios o del periodista. El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, en su principio 3, dice: la información en periodismo se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, responsable no solamente ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante el público, incluyendo variados intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con los principios de la ética profesional. Del mismo modo, el Código Europeo de Deontología del Periodismo, en el artículo 1, dice: además de los derechos y deberes jurídicos que están recogidos en las normas jurídicas pertinentes, los medios de comunicación asumen, en relación con los ciudadanos y la sociedad, una responsabilidad ética que es necesario recordar en los momentos actuales en los que la información y la comunicación revisten una gran importancia para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, así como para la evolución de la sociedad y la vida democrática. En los códigos deontológicos recientes se expresa un reconocimiento del papel positivo que los medios de comunicación pueden desempeñar en la solución de los problemas sociales. Se plantea la responsabilidad del medio como la posibilidad de hacer el bien a la sociedad. En la recopilación realizada por el profesor Hugo Aznar en 2005, se tratan cuestiones que reclaman la atención de la ética periodística, como catástrofes y tragedias humanitarias, comunicación para el desarrollo, inmigración, racismo, xenofobia, corresponsales en situaciones de riesgo, terrorismo, información de tribunales, mujer y medios de comunicación, violencia doméstica contra mujeres y discapacidad. Esto hay que agregar que hoy en día existen condiciones muy especiales en materia de información y desinformación surgidas a consecuencia de las nuevas tecnologías
en donde el Internet juega un papel clave al generar las redes sociales, que se han convertido en un mecanismo instantáneo de comunicación en el que no todo lo que se dice ahí es verdad, pero como instrumento de presión ha demostrado cierta efectividad para buscar el esclarecimiento de una realidad que antes no se percibía, se percibía deformada o materialmente era objeto de la censura. Las llamadas autopistas de la información, no cabe duda, han venido a ensañar el horizonte de una sociedad más informada, aunque repito, esta información no necesariamente es la verdad, sino que está sometida al tamiz de muchos intereses que en ocasiones tratan de confundir o desorientar. De ahí que hoy más que nunca, ante casos de injusticias sociales como el caso Montiel, personaje a quien los tribunales encontraron inocente, es necesario que los medios de comunicación se alejen del amarillismo, de la nota morbosa o sensacionalista, para dar paso a una información objetiva, sustentada en realidades, en valores, que nos permitan ayudar a la sociedad a forjar criterios reales de opinión, pues no olvidemos que lo que hoy es noticia, mañana será historia, y no queremos una sociedad engañada con falsas verdades que generen pseudopolíticos interesados también en oscuros y perversos fines personales, alejados de la realidad nacional y del bien común. Muchas gracias. Señor presidente, con la intervención de nuestro querido amigo y colega José O'Farrill Fortuny, quedan concluidas las oportunidades de presencia en este simposium con motivo de la presentación del libro Crónica de un juicio mediático, el caso Montiel, de nuestro gran amigo don Alejandro Flores González,